gobierno destituyó o envió a destinos alejados de Madrid a los generales de quienes desconfiaba. Franco fue designado comandante general de Canarias y Godet de Baleares. Varela fue enviado a Cádiz y Orgaz a Tenerife. Emilio Mora fue trasladado desde Marruecos a Pamplona, un destino con menor importancia militar. Esta política no logró evitar que surgiera una conspiración militar poco después de las elecciones, cuya primera reunión se celebró el 10 de marzo. Los conjurados proyectaron sublevarse en abril, pero no lo hicieron porque el gobierno descubrió sus manejos y se agravó el cáncer que sufría el general Rodríguez del Barrio. Desde entonces, Mola se convirtió en el planificador de una nueva intentona, cuyo jefe teórico era el general Sanjurjo, exiliado en Portugal. La conspiración militar será conocida y alentada por sectores políticos conservadores y de derechas que la financiaron. Juan March depositó 500.000 pesetas en un banco extranjero para Franco y otras tantas para Mola. Gil Robles entregó a Mola 500.000 pesetas de la Caja Electoral de Acción Popular. Tanto carlistas como falangistas participaron de la conspiración, pero los militares no dejaron que ningún civil tuviera capacidad de decisión en la organización de la sublevación. La operación antirrepublicana revestiría un carácter específicamente militar. Se conformaría como la suma de tres impulsos. Por un lado, los jefes y oficiales integrados en la Unión Militar Española, UME, agrupación corporativa y nacionalista, secreta y clandestina, que agrupaba a la mayoría de los oficiales. Por el otro, la Junta de Generales de Madrid y la rebelión organizada por el general Emilio Mola bajo el seudónimo de El Director. Las Fuerzas Armadas no serían instrumento de determinados partidos políticos o grupos de presión, sino que asumirían la destrucción de la República frente populista con criterio esencialmente corporativo. Una circular interna de la Unión Militar Española de febrero de 1936 expresaba: las bases del Frente Popular solo se pueden imponer a España en la calle, a tiros. Antes que consentir el triunfo del comunismo, el ejército español aplastará para siempre la revolución. La derrota en las elecciones le generó al Frente Nacional una crisis profunda. Gil Robles perdió su liderazgo y la CEDA sufrió el impacto. Sectores de la derecha comenzaron a traslucir su decepción por la República y apoyaron a un político monárquico y admirador de Mussolini, José Calvo Sotelo. La retórica de Calvo Sotelo era decididamente subversiva. Sería loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse en favor de España y en contra de la anarquía si ésta se produjera. El ascenso de Calvo Sotelo en la consideración de los sectores más conservadores fue paralelo a la consolidación de la conspiración militar y el incremento de la violencia de grupos extremistas de ambos bandos que el gobierno no pudo conjurar. La destitución de Niceto Alcalá Zamora profundizó las contradicciones del Frente Popular al ceder la iniciativa al reformismo burgués, representado por Azaña. Su programa contemplaba la reactivación de la reforma agraria, la ley sobre rescate de bienes comunales, la legalización de ocupaciones de tierras y otras medidas que fueron consideradas amenazadoras por los viejos grupos dominantes. Aunque el gobierno exasperaba a sus opositores, no parecía actuar con la profundidad que ciertos sectores propios le exigían. Las fuerzas de izquierda consideraron que el programa político de Azaña era tibio y sus tiempos demasiado pausados. El proletariado exigía de forma impaciente cambios profundos y estaba empeñado en una dura lucha contra la patronal, que a su vez también se radicalizaba cada vez más. Las derechas trataron de sacar partido de la situación, reclamando al gobierno que garantizara el orden público. Uno de los grandes argumentos de la derecha española para justificar la guerra es que el Frente Popular, el periodo del Frente Popular, fue un periodo de grave desorden. Eso no es verdad, aunque sí es verdad que aumentó el conflicto, en efecto.
y que un presidente del gobierno débil como Casares Quiroga no supo hacer las cosas, eso está claro. Pero esos desórdenes no pueden justificar la guerra de ninguna manera. Gil Robles empleó ese argumento en las Cortes sistemáticamente, y Calvo Sotelo emplearon ese argumento para señalar la ilegitimidad del gobierno del Frente Popular, que era incapaz de controlar el orden público. En efecto, hubo mucho conflicto, pero no un desorden generalizado, no. El 15 de abril, Calvo Sotelo responsabilizó a las autoridades de los hechos violentos, tales como incendios de iglesias y comercios y enfrentamientos entre grupos antagónicos de ciudadanos. Reiteró la acusación el 16 de junio señalando la ruina de todo sentido de autoridad nacional. Otros dirigentes derechistas como Gil Robles, tan íntimamente vinculado a la Iglesia católica, no decían menos. Para la Iglesia, la victoria del Frente Popular había significado el naufragio de los más nobles valores de la civilización cristiana y el triunfo de la impiedad, del marxismo y del amor libre, según palabras del obispo de Teruel. La Iglesia había sido altamente beligerante en aquella campaña electoral, antes de febrero del 36. Distintos obispos publican unas circulares que hoy es impensable que lo hiciera, pero entonces, es decir, que es la lucha entre Dios y el demonio, el bien y el mal, que se pierde España. Por tanto, fue muy beligerante. Mientras tanto, el general Mola seguía tejiendo una eficaz red de enlaces militares y civiles con vistas a la sublevación. En lo político, tuvo dificultades en obtener el apoyo de algunos grupos derechistas, como la Falange y el Carlismo, que pretendían imponer sus condiciones a lo que Mola no estaba dispuesto. Por si alguna duda quedaba, el 20 de junio de 1936, el general Mola manifestó en una de sus instrucciones reservadas: ha de advertirse a los tímidos y vacilantes que aquel que no está con nosotros está contra nosotros, y que como enemigo será tratado. En la noche del 12 de julio de 1936, el teniente de la Guardia de Asalto y ferviente socialista José Castillo resultó asesinado a balazos por pistoleros de derechas. La réplica fue fulminante. En la madrugada del 13, un grupo de compañeros de Castillo, un capitán de la Guardia Civil y el antiguo guardaespaldas de una diputada socialista secuestraron y mataron a Calvo Sotelo. Los asesinatos de Castillo y de Calvo Sotelo hay que contemplarlos en el marco de la violencia generalizada de finales de la primavera, principios del verano de 1936. Castillo era un instructor de las milicias socialistas que estaba fichado por los activistas de extrema derecha como una de las personas a eliminar físicamente para perjudicar o incluso desarticular a las milicias juveniles de los partidos obreros. Por lo tanto, su asesinato fue un atentado terrorista premeditado de carácter político. En el caso de Calvo Sotelo fue distinto. Su asesinato no estaba previsto. De hecho, los policías que lo ejecutaron buscaban a otros líderes parlamentarios. Buscaron a Gil Robles, buscaron a Antonio Goicoechea, el dirigente de Renovación Española, pero no les encontraron. Y Calvo Sotelo sí estaba en su casa.